A veces, cuando estoy en la sala de incubación de la fundación que dirijo, rodeado por el zumbido constante de los ventiladores de las incubadoras, me detengo a pensar en lo que tengo delante. Pues no es solo un huevo, es una cápsula del tiempo. Es probablemente el diseño más perfecto de la naturaleza. Imaginen por un segundo un sistema de soporte vital completamente autónomo, capaz de respirar, de proteger, de alimentar e incluso de transformar una sola célula en un ser complejo con huesos, plumas, picos e instinto. Todo ello aislado del mundo exterior por una barrera de carbonato de calcio de apenas unos milímetros de espesor. Así que hoy no vamos a hablar de aves volando, ni de rastros en el barro. Hoy vamos a hacer un viaje hacia el interior, vamos a hablar del calor, de la humedad, de física y de la tensa espera que supone la incubación. Porque amigos, en el mundo de la conservación de especies amenazadas, a veces el futuro de toda una población cabe en la palma de una mano y pesa menos de 50 gramos. Y sí, hoy vamos a descubrir cómo se cocina la vida. Hoy vamos a hablar del milagro blindado, la ciencia de la incubación. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, Big Natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para entender la incubación, primero tenemos que entender el objeto en sí. Yo, como apasionado de las nuevas tecnologías, me gusta ver el huevo como un hardware biológico impresionante. Mucha gente cree que la cáscara es hermética, como un tupper cerrado, pero nada más lejos de la realidad. Si tomamos un huevo de gallina común, de los que venden en los supermercados, su superficie tiene entre 7.000 y 17.000 poros microscópicos. Es una armadura que respira. A través de esos poros, el embrión intercambia dióxido de carbono por oxígeno. Y lo que es crucial, pierde vapor de agua. Y ojo, aquí entra el primer dato crítico que monitorizamos obsesivamente cuando incubamos, y es justamente la cámara de aire. Cuando el huevo sale de la madre, tiene una temperatura justo la del cuerpo, ¿no? De unos 40 a 41 grados Celsius. Al tocar el aire exterior, lógicamente se enfría y el contenido del interior se contrae ligeramente. Esto crea un vacío que hace que se separen las dos membranas internas en el extremo más ancho del huevo. Esa burbuja de aire que se crea dentro es vital porque es como un tanque de oxígeno de reserva que el polluelo utilizará en sus últimos minutos antes de romper el cascarón. Sin esa física de fluidos básica, pues la vida no sería posible. Vamos a hablar un poco de los parámetros, ¿no? Del algoritmo de la vida. En la naturaleza, un ave, la hembra o el macho, depende de las especies, pues se tumban, se sientan sobre los huevos y transfieren su calor corporal a través de lo que llamamos la placa de incubación, que es una zona en su pecho donde pierden las plumas y la piel se vasculariza muchísimo más para ser como una especie de radiador muy eficiente. Nosotros, los conservadores, intentamos replicar ese amor maternal con tecnología. Y os aseguro que es más difícil de lo que parece. La incubación artificial se basa en 4 pilares, 4 variables que no pueden fallar: la temperatura, la humedad, la ventilación y el volteo. Vamos a hablar de la temperatura. Es como el acelerador del metabolismo. Para la mayoría de las especies con las que trabajamos, el número mágico ronda esos 35,5 a 37,8 y ahí tenemos
una cierta oscilación, depende de las especies, ¿no? Siempre grados Celsius. Si nos pasamos, aunque sea medio grado durante un tiempo prolongado, el embrión va a crecer demasiado rápido, se va a debilitar y va a morir por problemas cardíacos. Si nos quedamos cortos, el desarrollo se retrasa y el polluelo nacerá débil o incapaz de romper la cáscara. Es un margen de error ridículo. Para que te hagas una idea, imagínate mantener el horno de tu casa con una precisión de 0,1 grados durante 28 días seguidos. Pues eso es lo que hacemos. Pero la variable que realmente nos quita el sueño es la humedad. Aquí viene un dato contraintuitivo. Un huevo necesita perder peso. ¿Cómo? Pues sí, lo necesita para que el polluelo tenga más espacio para maniobrar al final de su periodo de incubación. El huevo debe haber perdido aproximadamente entre un 13 y un 15% de su peso inicial que tenía en forma de agua, ¿no? Por eso, pesamos los huevos periódicamente. Hacemos gráficas de pérdida de peso y si el huevo pierde poco peso bajamos la humedad de la incubadora, si pierde demasiado la subimos y aquí estamos en un baile constante de ajustes, todo el tiempo como hackeando el ambiente para corregir el rumbo del proceso de la incubación. Y vamos con el tercer pilar, ¿no? Hablábamos de la temperatura, hemos hablado de la humedad, vamos a hablar del volteo. ¿Sabías que una gallina puede mover hasta 96 veces al día un huevo? Y no es nerviosismo, es ingeniería. El embrión flota sobre la yema. Si el huevo se queda quieto mucho tiempo, el embrión, que es menos denso, tiende a flotar hacia arriba y puede quedarse pegado a la membrana de la cáscara. Si se pega, se muere o se malforma. Por eso, nuestras máquinas tienen motores que giran las bandejas donde van los huevos 45 grados, más o menos cada hora, tic-tac. Es izquierda, derecha. Un movimiento hipnótico que asegura que el embrión nade, entre comillas, en el centro del huevo, absorbiendo nutrientes de la albúmina, es decir, la clara, y la yema de forma equilibrada. Pero el momento favorito de cualquier criador es sin duda cuando tienes que monitorear, cuando tienes que ver cómo va el huevo, ¿no? Para ello utilizamos ovoscopios, que son como unas linternas que sirven para ver el interior. Hoy en día incluso tenemos tecnología más avanzada, ¿no? Unos buddies, que son unos sistemas que permiten controlar el latido dentro del interior del huevo. Pero el ovoscopio es como más romántico. Esto lo hacemos sobre el 5º o 7º día. Apagamos las luces de nuestra sala de incubación, cogemos este ovoscopio que es como una linterna, que es muy potente y además está diseñada específicamente para esto, ¿no? La pegamos a la cáscara, encendemos la luz y vemos a través del huevo, ¿no? A través de esa capa de calcio y revelamos el interior. Pues la primera vez que ves un embrión vivo es algo que yo creo que no se olvida. Ves una pequeña mancha oscura del tamaño de una lenteja, de la que irradian venas rojas como si fueran una tela de araña perfecta. Y en el centro ves como un pulso, pum, 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 pum. Y ahí está, el corazón latiendo. Apenas llevamos una semana y ya hay un motor biológico funcionando. Cuando ves esa red vascular expandirse día a día, pues ya sabes que es la confirmación de que todo va bien y de que el código se está ejecutando sin errores. Y cuando ya llegamos a la eclosión, cuando estamos a punto de nacer, cuando estamos llegando al final del proceso, los últimos 3 días son realmente críticos. Esto es lo que llamamos el lockdown, el confinamiento. Dejamos de voltear los huevos porque el polluelo necesita posicionarse para salir. Aumentamos la humedad drásticamente, a veces hasta un 65-70%, para ablandar las membranas. Y entonces sucede, el polluelo perfora la cámara de aire, la que tiene interna, y empieza a respirar con sus pulmones por primera vez, aunque sigues estando dentro del huevo.
Puedes oírles piar desde dentro. Es un sonido que incluso después de años, la verdad es que me pone la piel de gallina. Se comunica con nosotros y también entre ellos antes de nacer. Luego viene el picaje externo. Usan una pequeña protuberancia en el pico llamada diente de huevo para romper la cáscara. Es un esfuerzo titánico. Imagina que tienes que hacer lo mismo, pero te voy a poner en contexto. Imagina intentar romper una pared de hormigón a cabezazos y además estando encogido en posición fetal y sin oxígeno apenas. El polluelo gira dentro del huevo cortando la cáscara como si fuera un abrelatas, hasta que empuja con las patas y por fin sale. Sale al exterior, húmedo, cansado, torpe, pero vivo. Cuando nace una especie amenazada, ese pequeño ser mojado y tambaleante representa una pequeña victoria contra la extinción y nos ponemos súper contentos. La incubación nos enseña una lección de humildad brutal. Nos enseña que podemos tener la mejor tecnología, los mejores sensores, los algoritmos más precisos, las gráficas más detalladas, las mejores incubadoras, la mejor sala de incubación con la mejor climatización, pero al final la chispa de la vida es algo que nosotros solo podemos custodiar y no podemos crear. Nosotros ponemos el escenario, ajustamos las luces y la temperatura, pero es el embrión el que tiene que luchar su propia batalla para existir. Espero que la próxima vez que tengáis un huevo en la mano, aunque sea en la cocina, os detengáis un segundo a admirar esa arquitectura perfecta. Es el embalaje, es el envase más sofisticado del universo. Pero antes de cerrar el episodio de hoy, quiero daros las gracias también por estar ahí, al otro lado, escuchando estas historias que nacen entre animales y árboles, aquí en nuestro rincón, en la provincia de Toledo. Recordar que las siglas de los centros que nos dedicamos a la conservación, pues no son eso, solo siglas. Son un esfuerzo real, diario, manchado de barro y lleno de esperanza, que sucede gracias a gente como vosotros que se interesa por lo que ocurre en la naturaleza. Así que salid ahí fuera, observad, respetad y nunca dejéis de asombraros porque, sobre todo esos pequeños detalles, a veces son algo tan pequeño como un huevo que se esconde en un nido y detrás de él la inmensidad de la vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima conexión. Y seguiremos hablando de ciencia y tecnología como siempre. Hasta el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.